Juan Manuel Sáenz, listo para entregarnos hoy el tema de hoy. No sé qué más tendrás por ahí para comentarnos, para hablarles a los oyentes en esta mañana. Doctor Sáenz, muy buenos días. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de Alcon Radio. Bueno, ¿amanece sorprendido con la noticia política en esta mañana? Pero es que, Héctor, ¿qué nos puede sorprender? Ya estamos anestesiados, ya no hay nada que nos pueda quitar el descanso, nos pueda alertar o preocuparnos. Ya eso hace parte del panorama político de este país, al cual no me referiré, porque voy a estar apegado a mi promesa de la pedagogía de la consulta popular. Bueno, entonces arranquemos en esta mañana. Me imagino que ya hoy nos corresponde la quinta pregunta, ¿no? Es correcto, es la quinta pregunta y el gobierno nacional desea preguntarle al pueblo, como él se refiere a nosotros, lo siguiente, abro comillas, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Pues a mi manera de ver, esta es una pregunta retórica, porque claro, o sea, usted la lee y usted dice, claro, qué bonito es que las empresas deban contratar a 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. Y entonces al imponer esta obligación, pues entonces pensaría uno que hay más inclusión social y que las personas que tienen algún tipo de discapacidad sensorial, física, intelectual, pues entonces van a tener inclusión laboral. Pero antes de referirme con mayor nivel de detalle a lo que implica la pregunta, voy a hacerles un contexto de los derechos que tienen hoy las personas con discapacidad en nuestra nación. Y es que desde tiempo atrás, Colombia, desde el año 2009, promulgó la ley 1346 de 2009, con la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Y obviamente esa ley es muy larga, pero les voy a mencionar dos literales muy importantes que están prescritos en el artículo 27, y es el literal H y el literal I. Y dice, desde el 2009, promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas. Y el literal I, velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Posterior a esa ley 1346 de 2009, el Congreso de la República promulgó, obviamente con el gobierno nacional, promulgó la ley estatutaria 1618 de 2013. Y póngale mucha atención resaltador a esta ley. Quiero que usted la tenga muy presente y ustedes oyentes la tengan muy presentes. Voy a repetir, ley estatutaria 1618 de 2013. Porque en el artículo, bueno, en el artículo séptimo nos habla de que el gobierno deberá implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias a favor de los empleadores particulares que vinculen laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores. Escuche bien, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores. Y estas son medidas para eliminar toda forma de discriminación a las personas por razón de su discapacidad. Y entonces, a partir de esa ley estatutaria, se ha desarrollado todo un marco normativo muy interesante que está compuesto por la ley 361, por el decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017, por el decreto 2177 de 2017, por el decreto 32, por el decreto 392 de 2018. Y escuche esto, este decreto establece incentivos en los procesos de contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. Y el artículo de ese decreto, el artículo 2.2.1.2.4.2.6, no sé por qué el legislador pone esa numeración. Eso es propio
de los decretos del gobierno nacional. Yo no entiendo por qué estos expertos ponen estos artículos tan difíciles de recordar, pero este artículo del decreto 392 de 2018, ojo empresarios, dice que les da un puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. Es decir, que en los procesos de licitaciones públicas y concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? Que hay toda una normatividad y un marco normativo relacionado con el incentivo a la contratación de personas con discapacidad en el sector privado. Entonces, no podría ser de otra manera, amigos oyentes, porque usted no le puede imponer al sector privado la obligación de hacer algo, porque inmediatamente lo que hace es lograr todo lo contrario. Porque, porque lo que busca los incentivos es que las empresas se beneficien económicamente. Y al beneficiarse económicamente, pues los anime a contratar más personas con discapacidad. Y entonces el gobierno nacional con esta pregunta pareciera que desconociera todo este marco normativo, pareciera que nos estuviera diciendo, oiga, esto es una novedad, voy yo, gobierno nacional de Colombia, de Gustavo Petro, voy a promover la contratación de personas con discapacidad, porque antes no existía, porque este es un país, un estado que discrimina, que avasalla, jerárquico, y entonces yo, gobierno nacional de Gustavo Petro, descubrí que el agua moja y voy a generar una normatividad que beneficie a las personas con discapacidad. Patrañas, esto ya existe desde el año 2009, señor presidente de la República, Gustavo Petro. Y lo que está buscando con esto es el efecto contrario, porque escuche bien la pregunta. Deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 personas. Entonces, si yo tengo que contratarlo, o sea, si me imponen la obligación de hacerlo, entonces, ¿dónde quedan mis incentivos como empresario? Ah, pues igual lo tengo que hacer. Punto número uno. Punto número dos, es que todas las personas con discapacidad son empleables. O sea, hemos llegado a ese punto de imponer a la buena o a la mala la contratación de personas que tengan algún tipo de discapacidad, y es que en realidad se ha analizado si esas personas son empleables. Yo recuerdo un empresario, un cliente empresario que se dedica a la construcción, sobre todo de carreteras, de colegios, de parques, y licita con el Estado y participa en esos procesos de contratación pública, y entonces, en virtud de estos beneficios, contrató personas con discapacidad. ¿Y qué problema se involucró este empresario? Porque resulta que hay personas que tienen discapacidad intelectual que no son empleables, que no siguen instrucciones, que no obedecen, que no cumplen horarios, que no cumplen con las tareas encomendadas. Y entonces cuando el empleador trata de iniciar procesos disciplinarios para sancionar a esas personas, pues entonces nos encontramos con toda una problemática, porque entonces hay que llevar a los descargos psicólogos, personas de trabajo social, que se les explique muchas cosas, y al final del día terminaron despidiendo a esta persona, obviamente con justa causa, con permiso del Ministerio de Trabajo, hubo necesidad de pedir permiso al Ministerio de Trabajo, y se desvinculó esa empresa, y se desvinculó ese trabajador de la empresa, y la empresa dijo, tengan mucho cuidado con los requisitos de la empleabilidad o de la contratación de personas con discapacidad, no porque se discrimine a esas personas, sino simplemente porque son difíciles de integrar al entorno laboral. Ahora bien, digamos que las personas que tienen discapacidad intelectual o emocional son las más difíciles de contratar, porque recordemos que pues se trata de asuntos, discapacidades de carácter comportamental, que realmente hacen difícil su integración en un entorno laboral, sobre todo trabajar bajo presión. Y trabajar bajo presión no es simplemente imponerle a la persona situaciones que le generen estrés, sino pues, que hacen parte obviamente de la carga laboral, sino que no se les puede llamar la atención, porque eso puede desencadenar en un comportamiento violento por parte de las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con las personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Y no, con esto no me malinterpreten, estoy diciendo que no sea
correcto ni adecuado contratar personas con discapacidad. Solo que digo que no todas, estoy poniendo sobre la mesa, estoy exponiendo que no todas las personas, desafortunadamente, que tienen alguna discapacidad, pueden ser empleables. Entonces, partiendo de la base de la dificultad que implica lidiar con una discapacidad, entonces es realmente interesante o realmente justo, por, si se me permite utilizar esa palabra, obligar a los empresarios a imponerles que tengan que contratar mínimo 2 personas. Desde ya les digo que ya existen los incentivos, ya existe el incentivo económico y existe la obligación por parte de los particulares de promover la contratación de personas con discapacidad. Celebro enormemente los actos que han realizado las empresas de vigilancia y seguridad privada, que han contratado personas o que contratan personas con discapacidad física. Sin lugar a duda, eso es, lo celebro. En nuestra empresa, en nuestra firma de abogados, también tenemos contratadas personas con discapacidad sensorial visual. Y eso ha sido una experiencia para nosotros muy importante. Y yo, como familia, como hombre, mi esposa ha lidiado con una discapacidad visual. Y tengo, de alguna manera, alguna autoridad moral para hablar de este tema, debido a lo que como persona y como empresario vivo a diario. Y por esa razón les digo, señores, acá hay toda una normatividad, hay unos incentivos económicos y nunca la imposición económica o de una actividad a un empresario va a tener un efecto positivo y va a tener un efecto deseado, porque la realidad es que las reglas del mercado privado se rigen por la oferta y la demanda, por factores económicos y factores de elegibilidad que hacen que la persona realmente sea empleable o no. Lo mismo que un concurso de méritos. Es como contratar un conductor de bus. No puedes contratar a un conductor de bus que sea invidente o que tenga algún tipo de discapacidad auditiva, porque sin lugar a dudas se necesitan esos sentidos para operar un bus. Entonces, ¿qué tipo de discapacidad habría que ver cuál es la que funciona para la que se puede acoplar a cada uno de esos regímenes de trabajo? Entonces, no puede ser una imposición directa, sino que tiene que estar regulada. Y esta pregunta por sí misma no va a solucionar ningún problema de empleabilidad de las personas con discapacidad. Al contrario, lo podría exacerbar y podría generar un poco más de rechazo y excluir en lugar de incluir, a mi manera de ver. Entonces, son temas demasiado profundos que ya están regulados, que ya existe legislación y que son completamente insuficientes, incoherentes desde el punto de vista que lo está proponiendo la pregunta. Entonces, mi votación será no por esta pregunta y invito a nuestros oyentes a que lean la normatividad que les he comunicado el día de hoy para que tengan un criterio definido a la hora de tomar la decisión de votar sí o no por esta pregunta. El centro comercial Gran Estación, su esquema de seguridad, su vigilancia, son discapacitados. Desde que nació este centro comercial fue la novedad y ellos tienen todo el personal de vigilancia, son discapacitados. Y muchas empresas tienen personal escogido que pueda desempeñar la función, los han contratado. A mí no me parece que sea pues una novedad tampoco lo que usted manifiesta, ¿no, doctor? Sino que me parece más bien que el empresario ve si lo puede utilizar porque o no lo puede utilizar. Hay empresas en donde no podría estar personal discapacitado, grandes factorías en donde se mueve material, en donde es una industria total, no podrían tener personas discapacitadas, al menos en la parte operativa, ¿no? Porque no sería el mejor resultado y al contrario, pues los mismos discapacitados correrían peligro en medio de una empresa. Pero a mí me parece que esto no es una novedad y que los puedan contratar y que ven que tienen capacidad para movilizarse, que tengan capacidad para desempeñarse en una oficina, que tengan la capacidad para poder colaborar y poder ellos buscar su sostenimiento, lo podrían hacer, ¿no? Doctor Sáenz. Si realmente tener una discapacidad es algo bien complicado en un mundo como el nuestro, competitivo, implacable
Y realmente todas estas medidas y decretos y leyes estatutarias que facilitan, promueven la contratación de personas que tienen algún tipo de discapacidad, las celebro y debemos promoverlas, sin lugar a duda. También es cierto que el gobierno debe ayudar a estas personas a través del Ministerio de Salud o del Trabajo y por qué no también a través del sistema pensional en Colombia para que estas personas gocen de algún tipo de subsidio o de beneficio que les permita contribuir a su sostenimiento. Porque si no pueden trabajar precisamente por el accidente o por la enfermedad o por la situación o el diagnóstico que tienen, pues de alguna manera tienen que no solamente incluirse en el sistema laboral y de salud, sino también pues promover para su vida digna. O el Estado debe facilitar o promover todas las medidas para facilitar su vida digna. Y esto sí sería bien relevante y bien importante porque, claro, es cierto que el sistema de transporte público se ha ajustado. El sistema de transporte público en Bogotá es mucho más amigable para las personas con algún tipo de discapacidad que antes. No estoy diciendo que hayamos logrado y que seamos perfectos, pero yo recuerdo la guerra del centavo con los buses de la Caracas antes de Transmilenio en el año 99, 98, 97 no tenían ningún acceso para personas que tuvieran algún tipo de discapacidad física, visual o sensorial. Eso era, súbase como pueda, mire a ver cómo anda, agarre taxi. Ahora por lo menos hay unas estaciones, unos accesos con rampas, unas puertas, unas sillas especiales para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que sean adultos mayores, etcétera. Hemos mejorado sin decir que ahora somos un modelo de sociedad. Sin lugar a duda nos falta mucho. Claro que los empresarios tenemos que contratar personas con discapacidad. Claro que sí. Lo que hay que poner claro también sobre la mesa que no todas las personas con discapacidad son empleables y las que no sean empleables deben tener algún tipo de beneficio, subsidio por parte económico por parte del Estado que facilite su inclusión y su vida digna, que mejore su calidad de vida. Y por eso los empresarios pagamos para fiscales. Pagamos, financiamos al SENA, financiamos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, financiamos las cajas de compensación familiar, justamente para que las personas que lo necesiten se beneficien o sean incluidos en su aspecto educativo, social, deportivo y de salud y que haya una calidad de vida para todas las personas sin pensar en que tengan aspectos económicos que pueda financiar esos tratamientos o ese estilo de vida diferente al que las personas que no tenemos discapacidad tenemos. Entonces, pero esa pregunta de la consulta popular me parece que es innecesaria, teniendo en cuenta todo el sistema normativo que tenemos al respecto y que imponer esa contratación a los empresarios no va a mejorar el panorama de las personas con discapacidad, al contrario, lo puede empeorar porque, por lo que ya hemos hablado. Claro, es importante y importante ha sido para nosotros un signo de admiración. En los medios de comunicación hay varios periodistas discapacitados desde hace muchos años trabajando y nosotros nos quedamos verdaderamente admirados de la forma como manejan, como realizan su trabajo y no necesitan apoyo de físico de otra persona. Ayúdeme con esto que es que no lo puedo hacer. No, lo hacen normal y han sido signos de admiración y están ellos aún están en los medios de comunicación, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades. ¿Algo más sobre el tema, doctor? No, señores, era el tema que traía para el día de hoy. Les deseo éxito en todo lo que realicen en este glorioso día y nos escuchamos y nos vemos mañana a esta misma hora con la sexta pregunta. Feliz día para todos.